¿qué tal? Iniciamos este nuevo tutorial de esta secuencia, de este ciclo de materiales para el análisis de datos provenientes de redes sociales en Power BI. En esta oportunidad trabajaremos nuestro primer objeto visual y lo que son un gráfico de barras y lo complejizaremos utilizando dos criterios para la exposición de los meses. Me explico. Muchas veces en el análisis de datos de fuentes de plataformas digitales necesitamos mostrar históricos evolutivos de esos indicadores de desempeño. Para eso es muy usual utilizar un gráfico de barras y en este caso lo que haremos es mostrar, por ejemplo, el evolutivo del promedio de costo por mil a lo largo del periodo analizado. Vemos nuestra tabla que tenemos una columna que posee los números correspondientes a los meses en esta columna mes. Vamos a utilizar esos datos para presentar por mes cuál ha sido el evolutivo del costo por mil utilizando un gráfico de barras. Pero no queda ahí, pues veremos dos opciones para trabajar esos meses, incluyendo el nombre del mes, es decir, para que aparezca el nombre del mes, no solamente el número, sino el nombre del mes en nuestro gráfico. Sabemos que esto es muy común que indicamos o por temas de organización de la información, tenemos un campo mes que es solamente un número entero, ¿no? Del 1 al 12, y cuando queremos construir un gráfico de barras, por ejemplo, que vamos a hacer ahora, cuando queremos construir un gráfico de barras, lo que hacemos por lo general es incluir, o lo que tendríamos que hacer es incluir, por un lado, el dato del campo mes, ¿no? En el eje X y por el otro tendríamos el dato de nuestra columna calculada costo por mil en el eje Y. De esta manera nos aparecería la información desde un supuesto mes 0 hasta un mes 12. No nos olvidemos que en este caso Power BI está considerando solamente los números que presentamos en el campo mes como números enteros del 1 al 12. No tiene ningún criterio de nombre de un mes. Por tanto, opera simplemente como si fueran lo que son números. En este caso, decíamos, no nos interesa la suma del costo por mil, sino nos interesa básicamente el promedio. Y esta sería la información que obtendríamos regularmente utilizando ese dato del campo. Ahora, ¿qué podemos hacer para que en vez de los números que aparecen aquí, pusiéramos los nombres de los meses? Para ello, podemos utilizar dos opciones. Por un lado está la de crear un campo calculado utilizando la opción switch de DAX, que ya la vamos a ver, es decir, creando un campo calculado para que cuando ve el número 7 en el campo mes, automáticamente me ponga julio. Cuando veo un 8, automáticamente me ponga agosto. Cuando vea un 2, me ponga febrero, etcétera, etcétera. Y esa es una forma. Y la otra forma es utilizando una segunda tabla, una tabla paramétrica, que esa es la forma más recomendable de trabajar este tipo de información, una tabla paramétrica con las fechas asociadas a esta información que tenemos
como dato de mes. Con el ejercicio seguramente todo quedará muchísimo más claro. Iniciamos viendo cómo podemos crear ese campo calculado, esa columna calculada, también a modo de repaso, esa columna calculada con el comando switch o con la instrucción switch de DAX. Para eso, como recordarán, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra tabla de master post y decirle nueva columna. En nueva columna nos aparece el nombre por defecto, columna, y en este caso le pondremos el dato o el nombre mes. ¿Qué es lo que hacemos acá? Vamos a comenzar con la instrucción switch de DAX. Para bajar de línea en una fórmula o en una instrucción de DAX, lo que tenemos que hacer es apretar Shift y Enter. Si solamente apretamos Enter, corre la fórmula o la instrucción. Entonces, marcamos switch, abro paréntesis, Shift, Enter, y le digo, para los casos en que el dato sea verdadero, que es parte de la sintaxis de la instrucción switch, le digo, cuando encuentres mes de master post y que sea igual a 1, queda solo como numeral porque está reconocido como numeral en nuestro campo base. Entonces, que me escriba en esta nueva columna enero o N. Bajo. Y para no escribir todos los 12 meses, marco esta sección de la instrucción, copio, pego, Shift Enter, pego, Shift Enter, pego. Las 12 veces. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Cierro o quito la última coma porque ya no habrá más datos. Y acá cierro el paréntesis. Perfecto. Entonces, cuando sea 1, me pondré enero. Cuando sea 2, voy cambiando los números de los meses. Pienso haciendo lo más rápido posible. Cuando sea 1, que me ponga enero o N. Cuando sea 2, que me ponga Feb. Cuando sea 3, que me ponga mar. Cuando sea 4, abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. Ok. Hasta aquí nuestra instrucción, switch. Explicamos. En nombre mes, que es el nombre de la nueva columna, va a escoger, cuando el dato sea correcto, si el dato en el campo mes, en master post mes, es igual a 1, numeral 1, entonces escribirá enero, 2 febrero y así sucesivamente. Cuando está correcta la sintaxis de nuestra instrucción DAX, se pone esta marca que está gris, se mantiene o se torna gris. Cuando hay problemas, se torna amarillo o rojo cuando hay errores. Bien, marcamos confirmar
y vamos a esperar a ver el resultado en nuestra nueva columna. Como se fijan, para cada caso, anotado el mes según la instrucción. Tenemos julio, agosto, febrero, octubre, julio, agosto, febrero, octubre. Perfecto. Entonces, con esta nueva columna, yo puedo ir a mi tabla o a mi entorno de informe y decirle quiero crear un objeto visual de columna donde quiero que esté ese nombre mes. Busco mi columna calculada nombre mes como eje X y el promedio de costo por 1000 al eje Y como promedio. Perfecto. En este caso, si se fijan, me ha puesto ya los nombres, pero están en desorden. Está junio, abril, noviembre, septiembre. ¿Cómo ordeno? ¿Cómo ordeno los nombres de los meses con sus respectivas columnas? Lo que debo hacer es marcar nombre mes y darle una secuencia para que identifique cuál es el orden que debe seguir. Estamos entendiendo que hasta acá solamente tenemos nombres o textos, cadenas de 3 letras que no significan nada para Power BI. Entonces, lo que le voy a decir es que ordene columna en herramientas de columnas. Cuando marco nombre mes, que es mi nueva columna, me voy a herramientas de columnas y le digo ordenar columna por, y esta vez le digo que me ordene por el nombre de mes. Lo que le estoy diciendo en verbo por el número mes, lo que le estoy diciendo a Power BI es que va a utilizar el mismo orden de mes, es decir, de esos numerales que tienen el número del mes, para ordenar estos nombres del mes. Ahora lo que queda es ir a los 3 puntos, cae en la esquina superior derecha del objeto visual, más opciones, y le digo ordenar eje por nombre mes. Me los ha ordenado, pero se fijan, está en sentido de menor a mayor, en este caso de mayor a menor, porque el diciembre es 12, entonces le digo que ordene el eje por de menor a mayor, es decir, de 1 a 12. Y de esta manera tenemos, si se fijan, ya nuestro objeto visual con las columnas y los nombres de los meses. Ok, esta es la forma de obtener esta tabla utilizando un campo calculado con código DAX con la instrucción switch. Si no estás muy cómodo para utilizar código, lo que recomiendo es utilizar una tabla complementaria, una tabla con la referencia de las fechas. Cuando utilizamos una tabla de estas características que se denomina tabla paramétrica, la información que va a obtener Power BI sobre los datos es información ya de fechas, ¿ya? Entonces el dato ya no va a ser simplemente una cadena de letras, N, F, MAR, que para nosotros tiene total sentido, pero no para la máquina, sino que va a utilizar los datos de esta tabla paramétrica como referencia. Vamos a ver cómo hacerlo. Hacemos un poco de espacio y con nuestros anteriores campos calculados y nuestras medidas creadas en anteriores videos. Vamos a mover esta primera tabla ahí a la parte inferior y organizamos nuestro tablero.
Bien, ¿cómo trabajo con una tabla paramétrica? Lo que debo hacer es importar una tabla que contenga toda la información de las fechas de todo el año, con números de meses, con nombres de meses, etcétera, etcétera. Voy a dejar en las referencias, en la descripción del video, el, la dirección de la cual se puede descargar esta tabla paramétrica, que es muy, muy sencilla de construir, de hecho, pero por si acaso ahí se las dejo. Bien, lo que vamos a hacer entonces, nuevamente como repaso, obtener datos de un libro de Excel. Tenemos esta información, master fechas, donde está lo que ya veremos, la información de todos los días, semanas y meses de varios años que nos sirven como referencia para la construcción de objetos visuales mucho más profesional. Vemos master fechas y aquí está la información. Tenemos un identificador de fecha, la fecha como tal, el día, el número del mes, el nombre del mes, el año, semana, en inglés, en español, para poder utilizarla. Cargo los datos. Esperamos unos segundos a que nos ingrese la tabla. Y ahora vamos a ver lo que es trabajar con una tabla paramétrica. Ya está cargada nuestra tabla. Vamos a contraer la tabla en MasterPost y vemos aquí los campos o las columnas de master fechas. Perfecto. Para hacer esto, necesito modelar la información, es decir, asociar las dos tablas de tal manera que cuando nosotros utilicemos el campo mes, inmediatamente Power BI tenga como referencia los datos de nuestra tabla paramétrica master fechas. Para eso, lo único que debo hacer es ubicar mes en mi tabla en master post. Y en este caso va a ser mes num, ¿no? El número de mes, el dato con el que voy a asociar mi columna mes. Lo que hago y la manera de asociarlas es jalar la columna y cuando me aparece esa línea punteada, suelto y me preguntará la confirmación Power BI, en este caso una relación de varios a varios. Acepto y me aparecerá el link entre ambas tablas en número de mes y mes. Perfecto, una vez que está asociado, están asociados estos datos, lo que corresponde es que construya nuevamente mi gráfico de barras con la misma información, pero esta vez utilizando el nombre de mes en el eje X. Fíjense, estoy utilizando el dato de mi tabla paramétrica. No estoy utilizando ya el dato de master post, que es mes, sino estoy utilizando el dato de la tabla paramétrica. Y de master post lo que voy a usar es mi campo calculado con el KPI costo por mes. ¿Se fijan? Tengo ya los nombres de los meses nuevamente y tengo la misma situación. Debo asociar ese nombre mes con un orden específico en mis columnas. Me voy a herramientas de columna, ordenar por columna y le digo que me ordene por el número de mes, que es justamente el campo que hemos asociado a mes, y le digo que el orden será por nombre de mes y que sea ascendente.
De esta manera he obtenido el mismo resultado, pero con el dato ya de eh, los nombres resumidos, si quieren, de los meses. Pero, ¿y qué pasa si yo quisiera, ya que tengo la información en mi tabla paramétrica, y esa es la magia del uso de las tablas paramétricas, qué pasa si necesito, por alguna razón, que me aparezca el nombre completo del mes? Lo único que tengo que hacer es, viendo la información de mi tabla paramétrica, que voy a buscar Master Fechas, y veo que tengo el nombre completo del mes en Month Name. Perfecto. Entonces, en vez de mes nombre, voy a usar Month Name como dato para mi eje X. Brown debería ser Month Name. Y como ven, tengo ya todos los nombres completos. Debo seguir el mismo procedimiento porque estas son cadenas de texto. Y le digo que a month name me ordene por el número de mes. Nuevamente voy a los 3 puntos. Le digo que se ordene por el nombre de mes y que se ordene el eje de forma ascendente. De esta manera tenemos los nombres de los meses con los nombres completos y la misma información. Con esto hemos terminado este video. Espero que haya quedado clara la diferencia de cuando utilizo mi dato regular con el número de mes, como qué tipo de información obtengo en un objeto visual. ¿Qué pasa cuando trabajo una columna calculada, que puedo hacerlo para poner el nombre de mes, o cuando utilizo una tabla paramétrica como referencia para la construcción de el mismo objeto visual? Espero que la información les haya sido de utilidad. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. Hasta entonces.